No sé ustedes, pero yo le digo a mi familia, qué regalo que nos da Dios cuando podemos vernos como iglesia y podernos reunir juntos, a adorar al Señor, poder ser animados, a caminar juntos y seguir a Jesús. Miren, he recibido unas imágenes, ya se las vamos a mostrar. No sé si ustedes están preparados para ver estas imágenes. Son exclusivas, son exclusivas. Muestran verdades que nadie conoce. Veamos la primera imagen, por favor. Veamos la primera imagen. Miren quién aparece ahí. El pastor Alfonso Foncho, aunque ustedes no lo crean. Lo vieron vestido con la camisa de la máquina, con la aurinegra, con el primer tricampeón de Honduras. ¡Ey! A Foncho lo vieron con esa camisa. Ahora, quiero que veamos la segunda imagen, por favor. Miren a Denis. Miren a don Denis, a don D. Dicen que lo vieron besando el escudo del amado león, del rey de copas. Ahí dice que lo vieron. Según lo que aquí me están mandando, es que lo vieron. Veamos la tercera, por favor. Es el pastor Joaquín. Quincho, ¿qué estás haciendo? Quincho lo vieron con la camisa del primer equipo de fútbol en Honduras. Lo vieron con la del monstruo verde. ¿Será esto señales de los últimos días? ¿Será esto que ya estamos cerca de encontrarnos con el Señor? Miren, ven, estamos viviendo una época donde constantemente nos preguntamos, ¿será esto real? ¿Será esa noticia, ese video, esa imagen? ¿Será real? Con la inteligencia artificial ya no basta con solo ver algo para creerlo. La verdad vivimos desconfiando. Mi mamá me pasa enviando ahí, hijo, ¿será esto real? Averígüeme ahí. Estamos desconfiando. Pero ¿saben qué es lo más peligroso? Aún lo más peligroso, que tristemente también hemos estado aprendiendo a depositar nuestra confianza en aquello que es temporal, aquello que es vano, aquello que es pasajero. Hay personas que están poniendo toda su confianza en el trabajo de sus sueños. Otros la están poniendo en una relación sentimental, otros en la salud, otros en el dinero. Algunos dicen, cuando yo me gradúe, o cuando me case. Otros dicen, cuando yo tenga hijos. Otros dicen, cuando me jubile y reciba de esa inversión que he estado haciendo ahorita o esa pensión. Como si la siguiente etapa de nuestra vida va a llenar ese vacío, va a resolver ese problema del vacío del corazón, eso que nuestra alma anhela y nada temporal y pasajero lo puede dar. Pero la vida tiene una manera muy dura, una manera muy difícil de recordarnos que muchas de esas esperanzas son frágiles y cuando se rompen, también nosotros nos podemos quebrar, nos podemos romper. ¿Me acompañan en una oración, por favor? El tema de esta noche es esperanza real. Amado Padre que está en el cielo, muchísimas gracias por regalarnos la oportunidad de estar reunidos como su iglesia. Mi Dios, aquí estamos porque le necesitamos, Dios. Yo te necesito. Le pido, Padre, que hable a nuestros corazones, hable a nuestras mentes, cautiva nuestros corazones para ti, Dios. Usa su palabra, Señor, para hablarnos y encuentra en nosotros corazones humildes, sencillos, dispuestos, Señor, a obedecer tu voluntad. Te amamos, Señor, y aquí estamos. Guía este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero contarles la historia de un hombre llamado Víctor Frank. Víctor fue un neurólogo y psiquiatra judío que fue llevado a los campos de concentración nazis. Él estuvo en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí Víctor perdió todo, perdió su familia, le quitaron su libertad, sus bienes, su profesión, su futuro, todo. Y mientras él sobrevivía, él en medio de ese horror, en medio de eso tan terrible,
comenzó a observar para mantenerse con vida, a observar las personas, a aplicar un poco de terapia, a platicar con ellos. Y con el tiempo descubrió algo que marcó la vida de Víctor. Y fue lo siguiente: no siempre sobreviven los más fuertes, ni los más inteligentes. Muchas veces resisten, dijo él, aquellos que todavía tenían un motivo para seguir viviendo. Y sin embargo también observó otra realidad. Algunos sobrevivían sosteniéndose de expectativas que tarde o temprano se iban a derrumbar. Algunos decían: cuando llegue Navidad, todo este terror va a desaparecer. Navidad llegó, ellos continuaban en ese campo de concentración. Pero también decían: cuando venga el verano, la guerra se va a acabar y todo va a volver a la normalidad. Llegó el verano y ellos continuaban ahí en ese campo de concentración. Fran llegó a una conclusión profunda. Escuche esto: el ser humano necesita esperanza para vivir. Él llegó a esa conclusión: el ser humano necesita esperanza para vivir, pero no cualquier tipo de esperanza, porque hay una esperanza que no solamente, esa esperanza equivocada no solamente nos puede llegar a defraudar, a frustrar, sino también puede llegar a destruirnos. Y en la primera carta de Pedro, que vamos a estar observando hoy, pasajes del capítulo 1, es una carta de mucho consuelo a un grupo de hermanos en Cristo que estaban siendo perseguidos, que también lo estaban perdiendo todo por su fe en Jesús. En el año 64 después de Cristo, cuando oficialmente se inaugura esa primer persecución, se fue con todo el emperador de Roma contra los cristianos, y todo por su fe en Jesús. Entonces Pedro se está dirigiendo a ese grupo de hermanos en Cristo, que en medio de las pruebas, ellos también son llamados a ser fieles al Señor Jesús. Y miren, les dice en la carta, vamos a ir viendo esto, guiado por el Espíritu Santo, les dice: quiero hablarles de una esperanza que nadie les puede quitar. Quiero hablarles de una esperanza que nadie les puede quitar. No una ilusión, no es optimismo, es una esperanza viva, es una esperanza real. Hay una pregunta que tenemos que hacernos todos hoy, para usted y para mí, y es: sobre qué está descansando realmente mi esperanza. Hoy, ¿sobre qué está realmente descansando tu esperanza, mi esperanza? Porque tarde o temprano, gente, lo que nuestros ojos ven hoy, aquello que nos está ilusionando, tarde o temprano va a desaparecer. Y todo aquello que pueda perderse se va a poner a prueba. Entonces Pedro está presentando una esperanza que ni la muerte puede contra ella, ni la muerte la va a poder destruir. El primer punto de esta noche es: la esperanza real nace de una persona, no de las circunstancias. La esperanza real nace de una persona, no de las circunstancias. Y vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. ¿Me acompañan, porfa? Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Veamos ese pasaje. Miren qué interesante cómo inicia el pasaje. Esa oración inicia bendiciendo a Dios. Pedro comienza adorando a Dios. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo comienza adorando, porque en las circunstancias difíciles, en los momentos duros, la esperanza real comienza cuando contemplamos a Dios, cuando lo contemplamos a Él, quién es Él, y recordamos quién es y lo que significa para nosotros. Pedro lo adora, Pedro lo admira, Pedro lo alaba, Pedro lo exalta. Ya vamos a ver por qué. Y nuestra perspectiva comienza a cambiar, iglesia, cuando nosotros comenzamos a mirar a Dios en medio de las circunstancias. Pero dice el verso, miren cómo dice el verso: por su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo. Importante, nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Y aquí está el corazón. Aquí está el corazón del cristianismo. Un nuevo nacimiento por la pura
gracia y misericordia de Dios, dice Pedro. No porque yo lo merezca, no porque ustedes lo merezcan, dice Pedro, sino por la gracia y misericordia de Dios, porque usted y yo somos pecadores. Cuando confiamos en Jesús como nuestro Salvador, creemos que Él es el Hijo de Dios que vino a morir en una cruz, fue sepultado y al tercer día resucita. Dice que nacemos de nuevo, nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios, nueva familia, nueva vida, nuevo propósito y nuevo destino eterno. Nuevo destino eterno. Entonces, si Cristo venció la muerte, si Él venció la muerte, entonces la muerte no tiene la última palabra. Si Cristo resucitó, entonces escuche esto, cada promesa, toda promesa de Dios son completamente confiables. Si Jesús resucitó, que lo hizo, cada una de las promesas que usted y yo encontremos para la iglesia, para los hijos de Dios en las Escrituras, son completamente confiables porque Él resucitó. Porque Él resucitó. Y Pedro continúa hablando de un regalo precioso. Miren lo que dice en el verso 4 y 5 sobre este regalo precioso. Para obtener una herencia incorruptible, incontaminada y que no se va a marchitar, reservada, ¿dónde dice? ¿Reservada dónde? En los cielos, gracias, para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Wow, Señor, que sea pronto. Tres características de este regalo, tres características de esta salvación tan grande, de esta herencia. Dice la primera, incorruptible. Incorruptible, no puede destruirse. No puede destruirse. También dice que es incontaminada. Nada puede mancharla, nadita puede mancharla. Y dice también que es inmarchitable. Nunca pierde su belleza. Nunca va a perder su belleza. Esa herencia, esa salvación, ese regalo que tenemos, nadie lo puede robar, no lo pueden quitar, no puede deteriorarse, no pierde el valor. Es eterno. Ahora, todo lo que el mundo a usted y a mí nos está ofreciendo y usted pone y ancla su esperanza en ello, todo eso se puede contaminar, se puede corromper, se puede destruir. Todo eso va a caducar, tiene fecha de vencimiento. Pero esta herencia, dice Pedro, esta herencia que Dios promete es eterna. Y saben que el apóstol Pablo también habló de esta herencia, de esta salvación. Y él dijo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni las fuerzas del mal, ni ningún demonio, nada de lo creado, nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que se encuentra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie. Wow, qué precioso lo que tenemos en Cristo. Y Pedro agrega algo hermoso, por si todavía no tenemos ya suficiente. Dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Así termina el verso, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Entonces, nuestra herencia está reservada y está segura. Pero miren qué lindo, Dios no solamente va a cuidar nuestro destino eterno, sino también que el Padre está diciendo que Él va a cuidar a sus hijos durante el camino. Porque en la carta Pedro les dice, hermanos, somos peregrinos y extranjeros, aquí estamos de pasada. O sea, Dios no solo promete cuidar nuestro destino, ya está asegurado, sino que en el camino Él nos va a sustentar, Él nos va a fortalecer, Él nos va a consolar, su amor nos va a sostener, Él va a cuidar a sus hijos, Él los va a cuidar. Toda esperanza que te ofrece este mundo depende de circunstancias. Nuestra esperanza real depende de una persona. ¿De quién? De Jesucristo, nuestro precioso Salvador y Señor, de Él. Así que si estás buscando el cielo aquí en la tierra, te vas a seguir decepcionando porque tu verdadera esperanza debe estar puesta en Jesús. Por cierto, usted ya recibió a Jesucristo como su único Salvador. Usted ya recibió a Jesús como su único Salvador. Porque sin ese nuevo nacimiento, sin ese perdón de pecados,
usted no va a poder estar eternamente con Él. Ese regalo Él quiere que sea para usted también. Pero esto es personal, es personal. Nadie lo puede obligar a usted. Es una decisión, una respuesta de fe solo suya. ¿Tiene usted la paz para con Dios? ¿Tiene usted la confianza, la seguridad que si muere hoy en la noche, usted va a estar con Dios? Si usted está dudando de que si muere esta noche, de estar con Dios, entonces usted no está confiando en Jesús todavía como su Salvador. Debe de confiar en Él, solo en Él, su esperanza puesta en el Hijo de Dios, que hace 2000 años vino por amor. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, y Jesús por amor fue a la cruz a ocupar su lugar y el mío, derramó su sangre preciosa, fue sepultado y al tercer día resucita para que todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si hoy usted quiere confiar realmente en Jesús, entregarle su vida a Él, al confiar solo en Él como su Salvador, ahí donde usted está, ahí donde tú estás, responde con fe. Si quiere, cierra los ojos. Si no, no importa. Lo que Dios quiere encontrar es fe en usted. Y dígale a Él, dígale: Jesús, Jesús, gracias por amarme, aunque yo no lo merezca. Soy un pecador y no merezco tu amor, pero gracias. Gracias por morir en la cruz por mí. Dígale: gracias por morir en la cruz por mí. Y gracias porque venciste la muerte para que yo pueda tener una esperanza real y viva. Hoy confío solo en ti, Jesús, como mi Salvador. Confío solo en usted como mi Salvador. Gracias por amarme y salvarme. Amén. Amén. Somos familia, somos hermanos. Desde el día que usted tomó esa decisión, si fue hoy o hace años, somos familia, somos hermanos, y pronto vamos a estar en un lugar que ya vamos a hablar de él pronto, precioso. Ahora, surge otra pregunta genuina. Surge otra pregunta genuina, es: si tenemos una herencia, una esperanza tan grande en esa herencia, en esa salvación, ¿por qué Dios todavía permite que usted y Johan pasemos por pruebas? ¿Por qué? Si la esperanza que tenemos es tan grande. Pedro responde esa inquietud, él la responde en los siguientes versos. Y el punto 2 que vamos a ver es: la esperanza real transforma la manera en que atravesamos las pruebas. Transforma la manera en que atravesamos las pruebas. Versos 6 y verso 7, ¿me acompañan? Así que alégrense de verdad. Así comienza este verso. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Que no sé ustedes, pero como iglesia debemos de estar anhelando ese momento y viviendo. Ya vamos a ver cómo debemos estar viviendo mientras tanto. Pedro aquí está diciendo: miren, como vivimos en un mundo caído por el pecado del ser humano, y por causa de nuestra fe en Jesucristo, vamos a padecer pruebas, vamos a ser perseguidos, vamos a tener hostilidad, rechazo. También estamos expuestos, dice Pedro, también estamos expuestos al dolor, al sufrimiento, por una enfermedad, por el dolor que causa el pecado. Pero Pedro dice: aquellos cuya convicción firme se encuentra en lo que Dios hizo y en lo que Dios hará por ellos, aquellos que han puesto toda su confianza, toda su esperanza en Jesús, las pruebas se van a convertir, paradójicamente y extrañamente, Pedro está diciendo, en una oportunidad para ser purificados, en una oportunidad
para ser día a día transformados por Dios. Pedro no está aquí minimizando y diciendo, eso que ustedes están pasando ahí, eso no es nada. Ustedes que tienen una fe debilucha, nada, con nada están llorando. Pedro no está diciendo eso. Pedro dice algo realista, dice, estas pruebas ahora, hermanos, son por un breve tiempo. Son por un breve tiempo. No van a durar mucho, hermanos. Es por un tiempo breve. Tiene fecha de vencimiento. Esto es temporal. Y no se compara lo temporal con lo eterno. No se compara. Y Pedro utiliza la metáfora, la figura, la imagen del oro. Dice, los metales preciosos como el oro se tienen que someter a la intensidad del calor, fuego, para quitar que las impurezas, para quitar las impurezas de ese metal. Ahora dice Pedro, nosotros valoramos el oro, lo valoramos, pero dice que hay algo que es mucho más valioso que el oro para Dios, nuestra fe, su fe en Él. Mi fe y mi confianza en Él es mucho más valioso que el oro, dice aquí el pasaje. Así que Pedro está diciendo que las pruebas se están convirtiendo en una oportunidad para mostrar que nosotros, su iglesia, usted, yo, tenemos una fe auténtica en Él. Una fe auténtica en Él. Y al mismo tiempo nos va a estar purificando de todas esas falsas esperanzas y de todo aquello que nos estorba en nuestro caminar con Cristo. ¿Estás pasando tú por algún momento difícil? ¿Hoy está pasando usted por alguna prueba, algún momento difícil? No sé si como los hermanos del siglo I que estamos viendo acá, pero es nuestra realidad, es su realidad. Tenemos la oportunidad de tomar dos caminos. Yo puedo tomar el camino de la amargura, el camino del rencor, el camino de permitir que esa prueba me esté alejando de Dios, el camino de estar viendo mi identidad y el amor, la bondad de Dios para conmigo a través de esa circunstancia que estoy pasando y decir, Dios se olvidó de mí, ya no me ama, o tomar el camino de ver la tumba vacía, de ver a Cristo vivo, resucitado, que sin merecerlo tengo una herencia, una salvación tan grande que nada me la puede quitar ni nadie me puede separar del amor de Dios. Cuando tengo esa convicción de saber que voy a estar con Él para siempre, yo voy a poder ver diferente y enfrentar diferente esa prueba, con una perspectiva diferente. Dios me ama, Él está en control, Él está conmigo, su amor me va a fortalecer y me va a sustentar. Y entonces vamos a poder crecer espiritualmente. Usted y yo vamos a poder ser limpios de esas impurezas, de esas falsas esperanzas que nos estorban en nuestro caminar con Cristo. Y usted y yo vamos a poder experimentar el amor de Dios, ese gozo, esa paz, ese fruto del Espíritu como nunca antes. Entonces, dice el pasaje, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, gloria, honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo, porque su amor nos va a sustentar y mi fe auténtica va a estar ahí puesta en Él. Y Pedro añade algo sorprendente en el verso 8 y 9. Dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. O sea, en medio de lo que está pasando ahí, en medio de la persecución, en medio de lo horrible que están padeciendo los hermanos, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, ustedes confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él, dice Pedro, será la salvación de sus almas. Y yo imagino a Pedro cuando está diciendo esto. Pedro sí vio a Jesús. Pedro fue llamado por Jesús. Pedro anduvo por Jesús unos años con Jesús.
lo vio hacer milagros sorprendentes. Pedro anduvo con Jesús. Pedro recibió enseñanzas del Señor Jesús preciosas. En la vía dolorosa, cuando Cristo va a la cruz, Pedro lo niega 3 veces y llora amargamente porque se arrepiente de lo que hizo, que hice. Pero ve a Cristo resucitado, al igual que muchos otros lo vieron resucitado y anduvieron con él, y 40 días se apareció y hasta les hizo pescado asado en la playa a Pedro y los demás discípulos, y fue restaurado por Jesús. Y le encomendó a Pedro y a los demás hermanos la gran comisión, y lo vieron ascender, regresar al Padre que lo había enviado. Y por eso decidieron vivir por la causa de Cristo. Pero dice Pedro, pero ustedes lo aman, confían en Él sin haberle visto. Eso no es contra toda lógica. Eso no es contra toda lógica humana. Fe real, amor real, esperanza real, que te lleva a experimentar un gozo inquebrantable, indescriptible. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cómo alguien puede experimentar gozo en medio de lo que están pasando estos hermanos? Porque ellos estaban seguros de que la historia no había terminado. Ellos estaban seguros de que esa historia no terminaba ahí. Ellos estaban confiando, y ese gozo de ellos no dependía de lo presente, qué impresionante, sino de ese futuro asegurado en Cristo. Ahí estaba su gozo. La esperanza real no niega el dolor del presente. No niega que hay lágrimas, que duele, pero ilumina el futuro con las promesas de Dios. Ilumina ese futuro con las promesas de Dios. Wow. Hasta aquí Pedro nos ha estado mostrando de dónde nace nuestra esperanza real y cómo nos sostiene en el presente a los que confiamos en Jesús. Pero ahora levanta la mirada y todavía aún más lejos, hasta el fin de la historia. Y mira lo que es el punto 3, lo que vamos a ver. La esperanza real nos impulsa a vivir mirando hacia la eternidad. La esperanza real nos impulsa a vivir mirando hacia la eternidad. Me gusta esta definición de esperanza. Se las leo. Esperanza, visión clara de lo que Dios hará en el futuro. Visión clara de lo que Dios hará en el futuro. Ahora veamos a 2 de Pedro capítulo 3, versos 13 y 14, por favor, y lo leemos juntos. Por lo cual dice, queridos amigos, miren qué lindo, queridos hermanos, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vean ustedes que llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. O sea, mientras esperamos con entusiasmo esos cielos nuevos, esa tierra nueva, dice Pedro, que Él ya prometió, y un mundo lleno de la justicia de Dios, mientras eso ocurre, queridos hermanos, dice, hagan todo lo posible por vivir una vida en paz, una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Qué impresionante el poder del Evangelio. No solo nos hace una nueva criatura, sino que también dice que va a hacer nuevo todo el cosmos, toda la creación misma dice que va a ser hecha nueva. Todo lo que nuestros ojos ven hoy, todo lo que tú ves hoy y admiras aquí en este mundo, va a ser hecho nuevo. Toda la creación va a ser hecha nueva. Todo lo roto será restaurado. Toda lágrima será secada. Toda injusticia, que hay mucha en este mundo, terminará. Y todo pecado va a desaparecer. Y ahí nosotros vamos a vivir. Y ahí estaremos nosotros. En ese lugar, ahí estaremos. Ahora, mientras esperamos una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Porque la esperanza futura cambia nuestra manera de vivir hoy. La esperanza futura cambia mi manera de vivir hoy. Entonces, ¿cómo vamos a esperar
la venida del Señor Jesús? ¿Así de brazos cruzados? ¿O vamos a vivir conforme a lo que somos? Tenemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Somos santos. Usted es santa, usted es santo si confió en Cristo. Apartado para Dios, apartado para el servicio del Señor. ¿Cómo está esperando hoy la venida del Señor? Si el Señor viniera esta semana, ¿cómo la va a estar esperando? ¿De brazos cruzados? ¿O viviendo por la causa de Cristo? Por aquello que Él nos comisionó, enfocados en lo que realmente importa, porque la esperanza real nunca produce pasividad, produce fidelidad. La esperanza real produce fidelidad. No sé ustedes, pero por la gracia del Señor yo quisiera escuchar en mi encuentro con Jesús: buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Esperanza falsa versus esperanza real. La esperanza falsa, espero que. La esperanza real dice, yo sé que Dios dijo esto. Yo sé que el Señor es fiel. Yo sé que Él es bueno. Yo sé que Él me ama. La esperanza falsa se mueve por deseos. La esperanza real por promesas, y conoce las promesas de Dios y se ancla en sus promesas. La esperanza falsa vive de optimismo. La esperanza real de certezas. La esperanza falsa es frágil. La esperanza real es inquebrantable. La esperanza falsa dice que se sostiene mientras todo va bien, mientras todo está relajado. Pero la esperanza real dice, me sostiene aunque cuando todo esté difícil y complicado. La esperanza falsa depende de las circunstancias. La real se fundamenta en Cristo Jesús, su precioso Salvador y Señor. La falsa es temporal, la real es eterna. Hemos visto que no se le promete a los cristianos, no se nos está prometiendo que nuestra vida va a ser fácil. Vamos a pasar por diversas pruebas, pero lo que sí se promete es algo muchísimo mejor, que existe una esperanza que ni el sufrimiento, ni la enfermedad, ni la persecución, ni la muerte misma podrá quitar, porque esa esperanza nuestra está en Jesucristo, en Jesucristo. Hace unos años estábamos con mi esposa esperando a nuestro segundo hijo y todo iba bien en el embarazo. Estábamos sirviendo, yo estaba sirviendo como líder de grupo en la satélite y mirábamos cómo Dios estaba obrando, personas confiando en Cristo, personas bautizándose, personas decidiendo seguir a Jesús, ver grupos que se estaban multiplicando. Cuando mi esposa da a luz a Johan, su salud comienza a venirse en picada, comienza a recaer la salud de Reinita. Tuvimos que internarla y varios días en el hospital no le encontraban nada a Reina. Muchos exámenes, muchas pruebas, pasaron diversos especialistas y no le encontraban nada a Reinita. Estaba cada vez más delgada, decaída. Yo no había experimentado algo así. Solo lo había visto en algunas series, cuando te llevan a un cuarto, señor Moya, venga, y en ese cuarto te dice el doctor que está a cargo de todo, prepárese para lo peor, porque su esposa va a morir. Entonces entro a la habitación. Yo estaba durmiendo todas esas noches ahí en un sillón de la habitación, y cuando estoy ahí yo quiero acercarme a ella y ser fuerte, y cuando me acerco a Reina me toma de la mano y me dice, amor, tranquilo,
Usted sabe para dónde voy yo. Usted sabe en quién hemos puesto nuestra confianza. Usted sabe a quién le hemos creído. Y ustedes quedarán en buenas manos, en las manos del Padre. Wow. Fíjense que esa noche ocurrió algo que yo no lo había hecho. Y fue dar gracias al Señor. Entregarle esa acción de gracias al Señor, alabarlo, glorificarle por la salvación tan grande que había hecho en la vida de Reina, en la mía, y en ese entonces decirle: Señor, somos suyos. Reina es suya, mi hija Rachel, Johan, y yo soy suyo. Viene Johan de bebé, ¿va? Y hubo algo que no se los puedo, ¿cómo se los explico? ¿Cómo se los explico que sentí el abrazo del amor de Dios diciéndome que Él estaba conmigo y que no me iba a soltar? Y la paz de Él comenzó poco a poco a controlar mi mente y mi corazón, y pude dormir esa noche. En la mañana, a primera hora, entra el doctor, me llama aparte y está un grupo de especialistas ahí. Y pues al final la voluntad de Dios fue la siguiente. Dicen ellos: mire, señor Moya, encontramos lo que tenía su esposa. Es algo, lo encontramos. Y nos remitieron al Seguro Social, que ahí tenían el tratamiento y todo. Eso fue una de las cosas que Dios usó para cambiarnos totalmente a mi esposa y a mí. Esa esperanza segura de saber que si temporalmente nos separábamos en ese momento, íbamos a volver a encontrarnos, porque sabemos en quién hemos confiado. Y hemos estado aprendiendo ahora a que los días que Dios nos regale, somos imperfectos, débiles, pero mi deseo es que los días que Dios me regale yo pueda seguir disfrutando su amor, seguir aprendiendo a corresponder a su amor y seguir aprendiendo a amar a las personas, porque así queremos ser hallados cuando partamos de este mundo, ya sea que Él venga por nosotros o que físicamente pues muramos. Iglesia, en Jesús la esperanza no es una ilusión, es una certeza. Y esa certeza nos da paciencia para atravesar las pruebas, porque sabemos que lo mejor aún está por venir. Ya vino lo mejor y aún está por venir muchas cosas preciosas para nosotros. Puestos en pie, por favor, me acompañan en una oración, por favor. Amado Dios, gracias por pensar en nosotros a pesar de nuestro pecado y amarnos de tal manera, Señor, que dio lo más precioso para hacernos suyos, para rescatarnos, para comprarnos. Gracias, Señor, porque ahora somos sus hijos y usted es nuestro Padre. Y gracias porque ha prometido que su amor nos va a sostener, que usted es nuestro refugio seguro, nuestro pronto auxilio, Señor. ¿A quién más vamos a acudir si no es a usted? Usted está ahí para nosotros y nos va a cuidar y va a ayudarnos los días que estemos aquí como peregrinos y extranjeros. Y gracias por esa seguridad, porque Cristo resucitó, que tenemos que estaremos contigo para siempre. Ayúdanos que como iglesia, Dios, podamos estar con esa mirada, con esa fe, esa esperanza anclada en Jesús, y que nos encuentre, Señor, viviendo por aquello que usted dijo que vale la pena, Señor. Amarlo a usted y amar a las personas. Gracias, Dios, por tu amor. En nombre de Jesús. Amén y amén.